Continuando con el módulo de taller de tesis, en esta oportunidad, ¿cómo estructurar mi tesis de maestría? Para ello, es necesario recordar lo avanzado. Primero, identificar la línea de investigación o el tema de tesis, que es la variable principal dentro de la elaboración de la tesis. Y así también hemos conocido los 6 niveles de la investigación científica, en donde se ubicará el tema de tesis seleccionada. Y finalmente, la población de estudio. Estos dos elementos, la población de estudio y la línea de investigación, no cambian a lo largo del desarrollo de la elaboración de la tesis. Es importante afirmar que el enunciado del estudio es igual al título de la tesis, que componen 5 elementos. El primero, el propósito del estudio. El segundo, las variables analíticas o la variable analítica. Tercero, la unidad de estudio. Cuarto, la delimitación espacial. Quinto, la delimitación temporal. El propósito del estudio también se conoce como especificidad del estudio o finalidad cognoscitiva, porque el tesista quiere conocer algo específico. Es un aspecto preciso y concreto que busca el tesista. Es el reflejo del deseo de conocer para adquirir mayor conocimiento. El propósito del estudio puede ser el diseño del estudio, por ejemplo, la prevalencia. El propósito del estudio puede ser el nivel investigativo, por ejemplo, relacional. También puede ser el objetivo estadístico, por ejemplo, comparar. La prueba estadística, por ejemplo, correlacionar. La técnica estadística, como por ejemplo el análisis de supervivencia. O el propósito mismo, como factores de riesgo. Las variables analíticas o la variable analítica es el aspecto observable en las unidades de estudio, es decir, en los individuos. Son cada una de las variables que participan en el análisis estadístico. Así, por ejemplo, en los estudios descriptivos, todas las variables se pueden describir o analizar de manera individual, incluyendo la variable de interés. En cambio, en los estudios analíticos, todas las variables se relacionan uno con el otro o buscan un efecto con la variable de estudio o la variable principal. La unidad de estudio es única en la construcción de la tesis. Se caracteriza porque acompaña en toda la línea de investigación y no cambia. Se refiere al sujeto o grupo de sujetos que es de interés en una investigación. La presencia de la unidad de estudio a veces resulta implícita en el enunciado del estudio. Por ejemplo, factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2, siendo la unidad de estudio los diabéticos. La delimitación espacial es preciso delimitar en los estudios exploratorios y en los estudios descriptivos, porque los fenómenos varían de una población a otra población, lo cual no ocurre en los estudios analíticos como en el relacional, explicativo y predictivo, donde se habla del ámbito de recolección de datos. La delimitación espacial permite la inferencia estadística. Se encuentra relacionado con el tamaño de la muestra, cuya identificación permite conocer el marco muestral. La delimitación temporal es importante en los estudios exploratorios y descriptivos porque circunscriben e identifican en el tiempo a una población a estudiar, solucionándose así el problema de las poblaciones infinitas o desconocidas. Los eventos de salud y enfermedades varían en relación al tiempo, por ello es preciso delimitar un espacio lo suficientemente representativo de la población. Ahora, debemos de estructurar la tesis de maestría. En el perfil de tesis está inserto el cuadro de operacionalización de variables, que lo hemos detallado ampliamente, que tiene dos componentes, un componente metodológico y un componente estadístico. En el informe final de tesis ya no se incorpora el cuadro de operacionalización de variables, por lo tanto empezamos con la
Construcción del título. Ejemplo. Influencia del clima organizacional en la calidad de atención de los profesionales médicos del Hospital del Norte para el año 2020. Continuando con la introducción del informe final de tesis, responde a la pregunta ¿qué? Sobre la línea de investigación o la variable de estudio. Por ejemplo, la calidad de la atención es la variable principal y la otra variable, clima organizacional. El propósito del estudio, influencia. La población de estudio, profesionales médicos. Por lo tanto, la introducción responde a la pregunta ¿qué? De estos tres elementos. Cada uno de ellos debe llevar las citas correspondientes utilizando el gestor de referencias bibliográficas. Ejemplo, por ejemplo, al final de un párrafo, antes del punto, espacio, y nos trasladamos al Google Navegador, escribimos académico. Nos introducimos al Google Académico o Google Scholar, escribimos influencia del clima organizacional en la calidad de atención, es decir, el propósito del estudio, en este caso, como ejemplo, las variables analíticas como el clima organizacional y la calidad de la atención. Buscamos, identificamos al primero para el ejemplo, nos introducimos al artículo correspondiente, descargamos con el gestor de referencias bibliográficas Zotero. Clic. Se guarda en la carpeta que hemos creado en Zotero. En la carpeta Mi tesis y se copió en forma satisfactoria con todos los requisitos para la citación. Una vez realizado, nos trasladamos al documento Word donde queremos insertar. En la barra de menú Zotero, realizamos clic, añadimos una citación, nos despliega una ventana horizontal, ubicamos vista clásica, marcamos el artículo que hemos descargado y comienza la citación automática con Zotero. Y así lo realizamos en la introducción en cada uno de los párrafos construidos a partir de la revisión de la literatura. Continuamos con los antecedentes y justificación. Para ello nos trasladamos al documento de nuestra tesis, en la cual, en la parte de antecedentes, corresponden a los hallazgos sobre el tema de la tesis, es decir, relacionado con la variable de estudio, desde el contexto internacional, contexto nacional o contexto local. Se puede invertir este orden. Estos antecedentes, ¿no?, tienen sus correspondientes citas, es decir, sus correspondientes nomencladores, utilizando también el gestor de referencias bibliográficas. La justificación responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué la línea de investigación o la variable de estudio? Por ejemplo, desarrollo esta línea de investigación o esta variable de estudio porque encuentro que el problema no se está afrontando en forma adecuada, de tal modo que se pueda contribuir con el presente estudio. Es un ejemplo. También se debe responder a la pregunta ¿por qué? Del propósito del estudio. Por ejemplo, deseo conocer la influencia de la calidad de la atención, que es importante porque ayudará a priorizar el problema en la
población que se está estudiando. También porque responde a la población de estudio. Podríamos ejemplificar de la siguiente manera. Estudio a los profesionales médicos del Hospital del Norte porque es el lugar donde cumplo mis funciones laborales en el ámbito profesional. En la justificación no llevan citas, no llevan nomencladores. Es por ello que debe expresarse de acuerdo al tesista en sus palabras propias. Dentro de la estructuración de la tesis de maestría continuamos con el marco teórico. El marco teórico tiene dos componentes, el marco conceptual, que nada más que es el conjunto de conceptos de todas las variables que se encuentran insertos en el cuadro de operacionalización de las variables. Por ejemplo, en el nivel investigativo explicativo existe una variables independientes y variable dependiente. La variable dependiente en el ejemplo es la calidad de la atención que debe ser definida en el marco conceptual. Y las variables independientes también deben ser definidas como la edad, el sexo, la especialidad clínica, los años de servicio, el clima organizacional, etc. En cambio, el marco teórico es la descripción detallada que se proponen a través de teorías de manera sistemática y jerarquizada. Es decir, que debe estar ordenada en niveles y subniveles. Esta es la parte más ardua que el tesista debe completar en forma satisfactoria. Continuamos con el planteamiento del problema. Se obtiene información de la revisión de la literatura. Ello implica que debe ser citada en base al gestor de referencias bibliográficas, tomando en cuenta como ejemplo los siguientes aspectos. ¿Cómo se originó el problema? ¿Cómo se presentó el problema? ¿Cómo se ha evolucionado el problema? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Cuáles serían los resultados o efectos a futuro si el problema no se soluciona? Estos elementos podrían orientar al planteamiento del problema siempre no perdiendo de vista a la variable de estudio o la línea de investigación. Continuamos en el informe final de tesis, la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación nada más que es traducirlo en interrogatorio. Es decir, en la pregunta de investigación, el enunciado del estudio o el título de la tesis debe ser colocada entre signos de interrogación. En el ejemplo, ¿cuál es la influencia del clima organizacional en la calidad de atención de los profesionales médicos del Hospital del Norte para el año 2020? Así de sencillo. Continuando con la revisión bibliográfica en el informe final de tesis. La revisión bibliográfica en el informe final de tesis se lo elabora en función a la base de datos para las ciencias de la salud. Podemos encontrar en diferentes bases de datos. Por ejemplo, si nos dirigimos al Google Navegador, LILACS, ingresamos a la página y podemos identificar acá el navegador principal colocando el propósito del estudio y la línea de investigación. Una vez que encontramos, nos vamos a español en la parte superior y podemos hacer algunos ajustes para disminuir la cantidad. También podemos buscar en la base de datos de PubMed. Nos lleva a su página oficial y colocamos el propósito y la línea de investigación. En este caso, en inglés. Buscamos
y encontramos algunas publicaciones que pueden ser de nuestro interés. En la parte superior, traducido a español, y podemos también tomar alguno de ellos. En la parte lateral existen también el filtro correspondiente que podemos realizar solamente en resumen. Si la cantidad es demasiado, como 1282 resultados en el ejemplo, podemos tener algunas características en los últimos 5 años. Es muy importante este aspecto. También el tipo de artículo, que podemos adicionar acá los filtros. Por ejemplo, estudios observacionales. Y entonces, de 1200 a 420 resultados. Por lo tanto, podemos tener una búsqueda también satisfactoria. Otro buscador de información también podemos encontrar en Ingenta Cone, su página oficial. Ingresamos a la página oficial, traducimos al español y vamos a medicamento. De acuerdo al interés que tengamos con nuestra variable de estudio, podemos tomar cualquiera de estas, por ejemplo, dermatología, neurología, etcétera. Voy a ingresar a salud pública. Coloco en el navegador correspondiente, en inglés, el propósito y la línea de investigación. Me traslado a la segunda opción, aleatoriamente, no tengo ningún interés en recabar, solamente vale para ejemplo. En la revisión bibliográfica insertamos el autor, el título de la revista, las iniciales de la revista, el año, el volumen, el número y las páginas. Y por debajo de ella el resumen. Vamos. En este caso copiamos el apellido del autor y los nombres. Cuando son más de 6, colocamos et al. Vamos al icono de pegar, pegado especial, texto sin formato, aceptar. Punto, título de la revista. Pegado especial, texto sin formato, título de la revista. Punto, espacio, el nombre de la revista. Pegado especial, texto sin formato, el nombre de la revista. Espacio, el año 2019. Punto y coma. Vamos a buscar el volumen y el número. Volumen 92, número 1. Sin espacio, número 1. 2 puntos, página, sin espacios. 122 a la 143. Y terminamos. En la parte inferior, el resumen. Traducimos al español. El resumen lo copiamos. Por debajo de los datos insertados, pegado especial, texto sin formato. Antes del punto, espacio, la cita. Para ello se debe descargar con Zotero la revista correspondiente. Una vez descargado, me voy al documento Word. Antes del punto, el espacio, en la barra de menú, Zotero, insertar citación, flecha abajo, vista clásica, el archivo descargado, ok, y ya está citada. Esa es la manera correcta de realizar la revisión bibliográfica. En síntesis, la estructura de la tesis de maestría lleva un título que tiene los 5 elementos. La introducción, que responde a la pregunta ¿qué?
Antecedentes y justificación. Antecedentes desde el contexto internacional, nacional o regional y local. La justificación responde a la pregunta ¿por qué? El marco teórico desarrolla el marco conceptual y el marco teórico propiamente dicho. El planteamiento del problema desarrolla en base a la variable de estudio o la línea de investigación. Y la pregunta de investigación nada más que es la interrogación del enunciado del estudio o del título de la tesis. Y la revisión bibliográfica se completa en base a la revisión de artículos científicos.